Considerado por la tradición cristiana el autor de los Evangelios San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, fue discípulo de Pablo de Tarso. Se cree por muchos que Lucas fue un médico que nació en la ciudad de Antioquia, que pertenece a la antigua Turquía, aunque algunos exegetas y teólogos piensan que Lucas fue un judío de la diáspora. Lucas es mencionado en las epístolas de Pablo, además de ser un hombre más de educación griega y de profesión médico. Estaba quizás también emparentado con el diácono Nicolás, un proselito de Antioquia. También se sabe que en la redacción de su evangelio Lucas hizo una prolija investigación entrevistando a personas, incluyendo a los apóstoles y tal vez a María, la madre de Jesús, que fueron testigos de estos hechos, como se puede encontrar en el prólogo del evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, y en una continuación del mismo. Según la tradición, conoció a María, la madre de Jesús, en una visita que hizo junto a Pablo. Al revelarnos los últimos secretos de la anunciación de la visitación de la Navidad, él nos hace entender que conoció personalmente a María, la madre de Jesús. Se cree por esto que Lucas cita tantos sucesos de la infancia de Jesús como habla de los sentimientos de María. María, por su parte, guardaba con cuidado todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Dice Lucas, cuando llegan los pastores al pesebre a adorar a Jesús recién nacido. Algún exegeta avanzaba en la hipótesis de que fue la Virgen misma quien le transcribió el himno del Magnificat, que ella elevó a Dios en un momento de exultación en el encuentro con su prima Isabel. Lucas era seguidor de Pablo, el médico querido. Lucas hizo muchos viajes junto a Saulo de Tarso en su camino por la evangelización. Por lo que se sabe, Pablo no era un hombre muy sano y quizás necesitó ayuda de Lucas para sus viajes. El libro de San Lucas comienza con el anuncio de Dios por medio del ángel Gabriel a la ciudad de Galilea. Fue enviado a los aposentos de María, a la cual dijo que bendita sería entre todas las mujeres por el fruto del vientre que tendría, y le dio la instrucción de llamar al niño Jesús. Y este se convertiría en el nombre sobre todo nombre, y que ese niño vendría por obra del Espíritu Santo de Dios, y de esta forma daría testimonio que es el Hijo de Dios. Y llegóse el momento en el cual María dio a luz a quien sería el Salvador del mundo. El niño fue envuelto en pañales y lo acostaron en un pesebre, puesto que no había espacio en el mesón. Y Dios envió a uno de sus ángeles a dar testimonio diciendo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y a quienes se les anunció acudieron a Belén dando glorias y aleluyas a Dios. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y Dios y su gracia se manifestaban en él. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús cumplió sus 12 años, subieron para celebrar la Pascua. Y Jesús se quedó en Jerusalén, y sus padres, volviendo nuevamente, no encontraban al niño, y por lo cual lo buscaron 3 días seguidos. Pero Jesús había quedado nuevamente en aquel lugar, y ellos, volviéndose a buscarlo, le preguntaron por qué había hecho de esta forma con ellos, y él les respondió, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? En cuanto a la pasión y muerte de Jesús en el libro de San Lucas, dice que en la última cena fue la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus 12 discípulos para compartir el pan y el vino antes de su muerte. Entonces en la cena tomó el vino, y diciendo tomar este vino, y diciendo tomad este vino en representación de mi sangre, y este pan en representación de mi cuerpo, y hagan esto cada año a la misma fecha cada anochecer. Después de la cena los apóstoles comenzaron a discutir sobre quién era el más importante, a lo que Jesús solo dijo, el más importante debe comportarse como el más pequeño y menos importante. Al finalizar la cena, Jesús hizo una oración a su Padre, pidiéndole que cuidara a cada uno de sus discípulos. Pero antes de la cena, Judas había traicionado a Jesús
vendiéndolo por 30 monedas de plata a los soldados del rey. En el momento de la captura de Jesús, uno de sus discípulos, Pedro, con miedo a ser capturado, decidió negar haber sido apóstol de Jesús. En ese momento, Jesús fue llevado al castillo del rey. El rey lo miró a los ojos y le dijo: «¿Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías?». A lo que Jesús le respondió: «Fuiste tú el que lo dijo». El rey, enfadado, lo puso a disposición del público que decidieran entre él y un ladrón. A lo que la multitud decidió perdonarle la vida al ladrón. Cuando ya la decisión estaba tomada, mandaron a Jesús a un panteón, donde fue sometido a varias torturas y latigazos en sus costillas y varias partes de su cuerpo. En ese momento también se le fue agregada una corona de espinas, nombrado como el rey de los judíos. Bajo el mandato de Pilato, también fue obligado a llevar la cruz de madera por todo el camino de Jerusalén, hasta llegar al Calvario, y así fue llevada su cruz en la espalda. Pero hubo un momento donde la fuerza se le acabó y debilitado cayó desvanecido. Un hombre se ofreció a ayudarlo. Cireneo lo ayudó a cargar su cruz hasta el Calvario. Ya cuando llegaron, hicieron la crucifixión a Jesús junto a 2 condenados más que estaban ahí por ser malhechores y que al igual fueron condenados a muerte, mientras que en burlas por los soldados del rey le decían a Jesús que si eres el Hijo de Dios, se salvará a sí mismo. Jesús solo pedía perdonarlos. Señor, ¿por qué no saben lo que hacen? El momento donde Jesús cerró sus ojos, yendo hacia el reino de los cielos, la radiante luz desapareció, volviendo todo en oscuridad esa tarde. Cuando Jesús murió, hubo un gran temblor. Cuando ya Jesús había fallecido, sus restos fueron llevados a la tumba y mandado a vigilar. Pero lo sorprendente de esto fue que la tumba no fue la última morada de Jesús, ya que había sucedido un gran milagro, que fue la resurrección. Milagros de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Anunciamiento del ángel Gabriel a María. Lucas capítulo 4, versículo 33 a 37. Jesús sana a hombre endemoniado. Lucas capítulo 4, versículo 38 a 39. Sana a la suegra de Simón Pedro. Lucas capítulo 4, versículo 40. Sana a los enfermos al atardecer. Lucas capítulo 5, versículo 3 a 10. La pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículo 16 a 26. Jesús sana a paralítico. Lucas capítulo 6, versículo 6 a 10. Resucita al hijo de una viuda. Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Sana a un sirviente del centurión. Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Calma la tormenta. Lucas capítulo 8, versículo 26 a 33. Sana al hombre de Gerasa. Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. Sana a la mujer con flujo de sangre. Lucas capítulo 8, versículo 41, 42, 49 y 56. Resucita a la hija de Jairo. Lucas capítulo 9, versículo 12 a 17. La primera multiplicación de los panes y los peces. Capítulo 9, versículo 12 a 17. La primera multiplicación de panes y peces. Capítulo 9, versículo 37 a 43. Sana a un niño poseído por un demonio. Capítulo 11, versículo 14. Sana a un hombre ciego y mudo que estaba poseído. Capítulo 13, versículo 10 a 13. Sana a una mujer que había estado enferma por 18 años. Capítulo 14, versículo 1 a 6. Sana a un hombre enfermo de hidropesia. Capítulo 17, versículo 11 a 19. Sana a 10 hombres con lepra. Enseñanzas y parábolas según el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 15. Sembrador. Capítulo 10, versículo 30 al 37. El buen samaritano. Capítulo 11, versículos 5 al 8. El amigo que viene a medianoche. Capítulo 12, versículo 16 al 21. El rico insensato.
Capítulo 13, versículos 6 al 9, higuera estéril. Capítulo 13, versículo 18 al 19, mostaza. Capítulo 13, versículo 20 al 21, levadura. Capítulo 14, versículo 15 al 24, gran cena. Capítulo 14, versículo 7 al 11, el último lugar en la fiesta. Capítulo 15, versículo 1 al 7, oveja perdida. Capítulo 15, versículo 8 al 10, moneda perdida. Capítulo 15, versículo 11 al 32, hijo pródigo. Capítulo 15, versículo 41 al 43, los dos deudores. Capítulo 16, versículo 1 al 8, mayordomo. Capítulo 18, versículo 1 al 8, la viuda y el juez injusto. Capítulo 18, versículo 9 al 14, el fariseo y el publicano. Capítulo 19, versículo 11 al 27, las 10 minas. Capítulo 20, versículo 9 al 18, los dos labradores malvados. Reflexión del estudiante Mario Alejandro García Zambrano. Podemos concluir que Dios no es como pensamos, que solamente ayuda a la gente rica, que ora o cree en Él. En realidad, Él nos cuida a todos por igual, sea por su raza, por su altura de dinero, por lo que sea. Él nos cuida a todos por igual y nunca nos va a dejar tirados. Reflexión de Gilbert Javier Correa Gamboa. Para mí, algunas personas querían saber sobre la salvación, y Jesús le respondía por medio de parábolas, para todo aquel que quería salvarse de verdad o acercarse a Dios, lo hiciera en espíritu y en verdad. Y ahora continuamos con la mía, que es Julián David González Acosta. En conclusión, Lucas fue el escritor de los Hechos de los Apóstoles, por medio de entrevistas que le hizo a cada uno de los apóstoles, y así poder escribir su libro San Lucas y Hechos de los Apóstoles. También fue un gran seguidor de Saulo de Tarso, Pablo, y porque gracias a él, Lucas pudo conocer a María y hacerle la entrevista para poder escribir detalladamente sobre lo que pasó en la niñez y adolescencia de Jesús. Por otro lado, Lucas fue un fiel seguidor de Pablo, por lo cual se deduce que Pablo no estaba muy bien de salud, y como Lucas era médico, pues era una gran compañía para los viajes que tuvo el apóstol Pablo. Se deduce que Lucas acompañó a Pablo hasta su muerte. Reflexión del estudiante Cristian David Rincón. En nuestra vida diaria se traduce en poca oración, poco interés en la Eucaristía del domingo, falta de interés por la justicia y por nuestra obligación diaria. En resumen, somos cristianos tibios. ¿No sería ya tiempo de dejar las excusas y ponernos a trabajar con seriedad en nuestra vida humana y cristiana? Y ahora va la reflexión mía de Lázaro Rodríguez Rangel, la cual dice: Jesús desde su niñez mostró una persona correcta y sabia, y demostrando que la edad no siempre significa indiferencia, y es que el hecho de acercarse a Dios no tiene nada de malo, y es que a veces Dios se encarga de llenar nuestras debilidades, y por medio de la oración y acercamiento a Dios podemos hallar una vida buena y con sabiduría.